Pablo no habla de temas fáciles y tampoco, él quiero decir, habla claro y es claro, ¿no? Y con aquella iglesia, él fue claro en la primera carta que nosotros tenemos. Es posible que hay otras cartas por ahí que no tenemos en nuestra Biblia, pero en la primera carta él fue claro. Él empezó hablándoles de sus divisiones, de su inmadurez, de su carnalidad, de sus pecados, de la tolerancia que tenían con los pecados. Él fue claro. Ahora resulta que, como él hizo propósito de ir a visitarlos en el capítulo 16 de Primera de Corintios, él hizo propósito, pero por distintas razones no pudo ir, pues empiezan a hablar mal de él, empiezan a criticarlo un poco. Y Pablo, desde el capítulo 1 de esta segunda carta, él lo centra todo, como ha hecho siempre. No es una novedad, pero él vuelve otra vez a bajar el tema. No estamos hablando de mí, aquí lo importante es el Señor Jesucristo. De hecho, como él está hablando a una iglesia, y personalmente me temo, que el concepto que nosotros culturalmente, que está instalado en nuestra mente, cuando hablamos de una iglesia, creo que nosotros vemos, y cada vez se está dando más, creo que vemos una estructura jerárquica en donde hay una especie, no quiero decir cabeza de la iglesia por no irme a la imagen católica, sino dentro del mundo evangélico ponemos a alguien que está por encima como el que manda, y a partir de ahí empieza a haber gente debajo. Es como que hay alguien que es el responsable, el líder, el que manda, el que da las órdenes, y el resto está como supeditado a esa persona. Es más, y esto cada vez se está dando más, hay estructuras eclesiales, lo voy a llamar así, aunque a mí se me hace personalmente complicado, estructuras eclesiales que se parecen más a una empresa multinacional que a una iglesia que funciona como cuerpo, que es la idea que Pablo transmitió desde la primera carta. Pero por insistir y por ver que es Pablo el que hace lo que estoy expresando, a partir del versículo 23 del capítulo 1 de Segunda de Corintios, Pablo centra el tema. Yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Aquí lo que importa es la opinión de Dios. Dice que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No ha podido ir a Corinto, que era lo que le estaban recriminando. Versículo 24 de ese capítulo 1. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo empieza esta carta, Pablo, apóstol de Jesucristo. Es algo que sé que personalmente repito mucho, pero creo que es una idea en la que tenemos que insistir, porque la Escritura insiste en eso, y creo que a veces no le damos la importancia que tiene. Somos un cuerpo en donde la cabeza es Cristo, el resto, en la posición que estemos ocupando, en la función que tengamos dentro de la iglesia, somos colaboradores del Señor. Miembros los unos de los otros. No con uno que mande y los otros que obedezcan. Pablo no se enseñorea de su fe. Él no va a marcar por dónde hay que ir. Es el Señor el que marca el camino. Y Pablo simplemente colabora expresando lo que el Señor transmite a su pueblo, que lo transmite en su Escritura. Así que el capítulo 2 que tenemos aquí, Pablo dice que como el Señor es el Señor y Él es colaborador, dice, por esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. El capítulo 1, 23, 24, que es lo que hemos leído, creo que la siguiente diapositiva, Miriam. ¿Qué está diciendo Pablo en estos primeros 4 versículos? Pues creo que está diciendo algo que está de
de muchísima actualidad. Pablo no va a condicionar la respuesta de la iglesia de Corinto manipulando sus emociones. Pablo no quiere provocar tristeza como una emoción a través de la cual él consiga lo que quiere, lo que está en su propósito. Pablo expresa su sentimiento, su dolor y lo comparte con la iglesia, lo transmite a la iglesia. Pero en la mente de Pablo, en el corazón de Pablo, no está el manipular a la iglesia. Y lamentablemente hoy día, en las relaciones humanas, la manipulación está presente, quiero decir, es una constante. Utilizamos la manipulación como una forma de relacionarnos con otras personas. Pero hay gente dentro de la iglesia que ocupa un lugar en el cual se está enseñoreando de otros, que utilizan la manipulación emocional para guiar y dirigir a la iglesia hacia donde ellos quieren, para conseguir sus objetivos. Y lo hacen promoviendo tristeza y lo hacen promoviendo miedo. Y quiero ser muy cuidadoso con esto porque los ejemplos bailan. Quiero decir, estamos en unos límites que hay que definir muy bien. Si yo les digo que si no vienen a la iglesia se pierden la bendición, digo por ejemplo, si no vienen a la iglesia se pierden la bendición, es verdad. Hay bendición cuando nos reunimos juntos, cuando compartimos la palabra, cuando podemos tener comunión los unos con los otros, es verdad, hay bendición. Si les digo que por no venir a tal evento van a perder la voluntad del Señor y el camino del Señor, bueno, pues es verdad, tal evento puede estar guiado, orientado a conseguir cierta cosa, cierto objetivo. Pero lo cierto es que no puedo hacer referencia a esas cosas de la manera, a ver, que el Señor me ayude ahora. De manera en que yo estoy forzando a la gente a que se sienta mal para que vengan al evento. El Señor derrama bendición cuando estamos en comunión con Él, cuando estamos en relación con Él. Y el Señor siempre está derramando de su bendición. Pero no debemos, para que nuestros eventos y nuestros encuentros tengan éxito, manipular a las personas para que hagan lo que nosotros queremos. Él es el Señor. Nosotros colaboramos simplemente predicando, anunciando, compartiendo es su palabra. Pablo dice que al final, curiosamente, frente a la tristeza, al contristar, la motivación de no entristecer para obtener un resultado, el resultado, lo que él quiere obtener, precisamente es lo contrario, es gozo y amor. No con manipulación y condicionamiento, sino con gozo y amor. ¿Y por qué gozo? ¿Y por qué quiero insistir en esta palabra gozo? Porque la tristeza debilita. Pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Y es vigor. Y ayuda a que crezcamos y nos desarrollemos, que nos alejemos del pecado y que nos acerquemos cada vez más al Señor. La tristeza tiene su momento, pero no podemos vivir presionados ni por la tristeza ni por el miedo. El desarrollo del gozo y del amor del Señor tiene que ser una realidad dentro del cuerpo, dentro de la iglesia. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado sino que en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Esto me encanta. O sea, sin exagerar, nos ha causado tristeza a todos, resumiendo lo que dice ahí. Dice el versículo 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Les he puesto aquí el capítulo 5 de la primera carta. Personalmente, no sé si Pablo en este capítulo 2, en este pasaje, se está refiriendo a la misma persona de la que habla en el capítulo 5. Posiblemente sí, pero da igual, es indiferente, porque Pablo no está
el interés o el punto no está en la persona que ha cometido el pecado, sino en qué principios escriturales, qué principios bíblicos, qué enseñanzas del Señor son las que se aplican. Y lo he puesto porque creo que hay un paralelismo que es muy interesante ver. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Versículo 6 del capítulo 2. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Si antes estaban envanecidos la mente de la iglesia en Corinto, ahora les dice que a este hombre, a esta persona, le basta la reprensión hecha. Ha sido confrontado. Se le ha hablado y se le ha presentado en qué situación está. Basta. Esto era lo que había que hacer. No estar envanecido, sino presentar la reprensión, confrontar. Y dice que además echa por mucho. El versículo 7 del capítulo 2 dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Aquí dice, vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Si antes había que enfrentarle y ponerle ante una decisión, ahora a este hombre, a esta persona, hay que, dice, perdonarle y consolarle. Y quiero insistir en que la idea de consuelo es... no se trata de decirle, pobrecito mi niño, no llores más, sino, mira, muy bien, has sufrido, ahora toca levantarte y empezar a andar, porque hay camino, como el Señor le dijo a Elías, hay camino todavía por andar, todavía hay una vida que tienes por delante, deja atrás el pecado, mira hacia adelante y vive. Y ese es el consuelo. Nuestro consuelo no es el que nos digan no llores más, nuestro consuelo es que todavía tenemos una vida por vivir en la que el Señor va a estar presente, nos va a cuidar y nos va a ayudar a estar levantados. El versículo 8 dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él. Dice el versículo 3, ciertamente yo como ausente, versículo 3, capítulo 5 de 1 de Corintios. Yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Versículo 9 dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Final de este pasaje del capítulo 5 de 1 de Corintios. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Versículo 11, capítulo 2 de 2 de Corintios. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y si hemos visto el paralelismo entre estos dos pasajes, vemos que son fases distintas vividas por una misma persona. En donde primero hay que hacer una confrontación, un exponer públicamente y reconocer públicamente esto está mal. Pero una vez que la persona se arrepiente y da evidencias de arrepentimiento y cambia, me encanta lo que dice el final del versículo 7 del capítulo 2 de 2 de Corintios, debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Llega el momento en el que, siendo perdonados, la tristeza ya no debe tener más lugar. Lo que ha pasado, el Señor lo ha limpiado, la Iglesia lo ha perdonado, ahora caminamos en reedificar y en construir. Y esto creo y lo veo, es algo que veo, que está en las conversaciones que tengo con determinadas personas. Creo que no entendemos que un creyente puede cometer pecados graves, puede cometer pecados serios. Creo que no entendemos que alguien que ama al Señor puede caer en pecado. Y ya lo dice Pablo, no lo digo yo. El que esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Y en nuestra comprensión debe estar el no tolerar el pecado en la iglesia, pero una vez que haya arrepentimiento, no debemos estigmatizar a una persona, dejarla marcada de por vida, sino que debemos olvidar y reconstruir.
Y eso es lo que el Señor pide. Eso es de creyente. Eso es de hijos de Dios. Eso es como se vive en la iglesia. Y el versículo 11 de este capítulo 2, si antes en Primera de Corintios, en el capítulo 5, que se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, pero para que su espíritu sea reavivado, sea reanimado, el perdón que no es concedido ni aplicado dentro de la iglesia, lo voy a decir otra vez, el perdón cuando no es ni concedido ni aplicado dentro de la iglesia, le sigue el juego a las maquinaciones de Satanás. No perdonar a alguien que se ha arrepentido, e incluso diré más, no tener en nuestro corazón la disposición de perdonar, aunque no haya habido arrepentimiento, el que en nuestro corazón haya rencor y haya, no quiero decir odio, pero sí que haya rechazo a determinadas cosas que me hacen, eso forma parte de seguirle el juego a las maquinaciones de Satanás. Y si seguimos el juego de las maquinaciones de Satanás, no va a haber crecimiento, sino robo, muerte y destrucción. Luego, ya lo he dicho, ya he dicho todo esto, me he quedado más a gusto que la mano. Luego, en nuestra mente, en nuestro corazón, debe estar el obedecer al Señor, tal y como Él dice, no constituyéndonos en jueces y verdugos, sino en siervos que colaboramos con Él cuando Él está permitiendo el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Y creo, y lo voy a decir así también, creo que un siervo del Señor, alguien que está sirviendo al Señor, debe aplicar estas cosas. Para vivir en servicio al Señor, debe aplicar estas cosas. Quería poner un ejemplo, no sé cómo voy de tiempo, Néstor. Quería poner un ejemplo real de una persona, dos personas a las que conozco, las dos casadas con creyentes. En una son dos mujeres, en una el marido le fue infiel y la abandonó, marido creyente, y otra es mucho más serio. Quiero decir que creo que tenemos que ser conscientes de que las realidades no podemos disfrazarlas ni esconderlas, está ahí. Y tenemos que tratar con personas que están sufriendo y hermanos o hermanas que están sufriendo en determinadas circunstancias muy duras. Otra, a la que el marido, un reconocido pastor dentro de cierto ámbito, maltrataba física, psicológica, económica y de muchas maneras, de tal manera que durante mucho tiempo esta mujer de la que les hablo ha estado metida en el biogen en el 016, con orden de alejamiento, con una revisión periódica y demás. ¿Vale? Eso estaba dentro de la iglesia. Eso estaba dentro de la iglesia. El ejemplo, por lo que yo quiero mencionarlo, es porque ninguno de estos dos hombres se ha arrepentido. Ninguno de estos dos hombres ha reconducido su vida. Estas mujeres se reúnen todas las semanas, las conozco hace un par de años, se reúnen todas las semanas, una o dos veces, para orar por la restauración de la vida de estas personas. En su corazón, dentro del dolor, del miedo, de la angustia, de la desesperación, en su corazón está el deseo de que el Señor perdone a estas personas. Y les tengo que decir que estas dos mujeres están siendo edificadas y están siendo de bendición para quienes están alrededor, a pesar de lo que están sufriendo, a pesar de lo que están viviendo. Así que como creyente, en nuestro corazón, la disposición de perdonar, incluso lo más terrible, debe ser algo que esté sin renunciar, evidentemente, a mantener unos límites, exigir realmente una imagen de arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. Las dos realidades están, la del pecado, la de creyentes que están dispuestos a luchar por seguir al Señor, aunque eso signifique el tener que pedir perdón o el tener que estar en la disposición de perdonar a alguien que igual nosotros consideramos que no se lo merece. Tienen la disposición además de borrarlo absolutamente todo. Bueno, el versículo 12, ya entramos, esto es un poquito más liviano, por lo menos para mí. El versículo 12 dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y me encanta Pablo, es genial. O sea, un tipo que está ahí en medio de la lucha, pero se supone que él es apóstol.
Y nosotros lo tenemos aquí arriba, como tenemos sus cartas, las cartas paulinas las tenemos como referencia en muchos sentidos. Y este hombre está diciendo que se le abre la puerta para predicar el Evangelio a Cristo. Y no sé a qué se refiere, no sé si es que organizó un evento y se le llenó de miles de personas en el estadio que organizó, o simplemente, como hizo en otras ocasiones, creo que fue en Éfeso, se fue a donde las mujeres estaban limpiando, lavando la ropa, y allí empezó a hablar con una de ellas, y allí empezó una iglesia. O no sé si es que empezó a hablar con un grupo de gente en el aerópago porque vio que había allí y aprovechó la oportunidad para decir, oye, al Dios no conocido. No sé cómo el Señor le abrió la puerta. No sé de qué manera. Y Pablo está dedicado a predicar el Evangelio y a publicar y a luchar y exponer el Evangelio aún a riesgo de su propia vida. Y sin embargo, lo que él nota es que Tito no está. Es que su hermano Tito no está. Yo quiero servir al Señor, yo quiero predicar su evangelio, yo quiero tener un ministerio, pero ¿dónde está mi hermano? Con quien yo hablo, que me trae noticias de ustedes, que me trae consuelo, que me trae apoyo, con quien puedo contarle mis cosas. ¿Dónde está mi hermano? Y es que en el ministerio, en el servicio en la iglesia, predicar el Evangelio y anunciar el Evangelio es importante. Los eventos que organizamos son importantes, pero lo más importante son las personas. Si no nos preocupamos por las personas, no estamos haciendo nada. Estamos perdiendo el tiempo. Quedará muy bonito, se nos llenará de público, lo que ustedes quieran, pero si yo no me doy cuenta de que no está mi hermano Tito, entonces esto no avanza, no sirve. Dice, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Seguí sin reposo en mi espíritu, me encanta, o sea, lo pasó mal, no estaba allí su hermano Tito. El versículo 14, la parte final, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y no sé si Pablo está de guasa. A ver, lo bajan por una canasta en Damasco para que no lo maten. Cuando él va a conocer a los primeros creyentes recién convertidos, la gente no se fiaba de él. Lo meten en la cárcel. Cuando hablan de él, resulta que Pablo es un contencioso, viene a armar jaleo. Este hombre está aquí armando jaleo. Y él habla de triunfo en Cristo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En el capítulo 4, el versículo 17 de esta segunda carta, Pablo dice esto. Dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y es algo que hemos estado hablando también. Si yo miro mi realidad, les puedo decir que soy un fracasado, he perdido mucho tiempo de mi vida, no hay nada que merezca la pena de mí. Hay mucha miseria y mucho pecado. Pero dentro de las tribulaciones, dentro del sufrimiento, dentro del dolor que uno vive, lo que hay detrás es lo que importa, no lo que está aquí. Si sufrimos por causa del Señor, si somos despreciados por causa del Señor, si vivimos circunstancias que son dolorosas, no es eso lo que importa, eso no es derrota. El triunfo es lo que viene después. Un cada vez más excelente peso de gloria. Y a eso es a donde debemos mirar para reconocer que estamos viviendo una vida triunfante en el Señor. Si tengo un buen trabajo, si gano mucho dinero, si tengo un buen coche, si tengo muchos amigos, si tengo cualquier cosa que sirva para medir el éxito en nuestro mundo, no tiene valor delante del Señor. El peso de gloria que Él produce en nosotros según vamos caminando. Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y perdónenme el atrevimiento, pero nos hemos duchado esta mañana y nos hemos puesto colonia para oler bien. Que nuestras vidas lleven el olor del Señor allí por donde nosotros nos vayamos moviendo. Que vayamos desprendiendo el aroma de que el Señor forma parte importante de nuestra vida, que es nuestro Señor, es el centro, para que la gente que está alrededor huela el aroma del Señor. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden.
A esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Nuestro perfume es el mismo. Hay a quien le gusta y hay a quien no le gusta, pero nosotros tenemos que oler a Cristo siempre. Dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Creo que esa pregunta retórica creo que es importante. Para vivir en mi vida en un olor agradable al Señor, ¿soy suficiente? ¿Lo puedo conseguir por mí mismo? ¿O tengo que estar dependiendo de Dios? Me gustaría, esto no lo tenía pensado, pero voy a añadir un pequeño pensamiento también, una pequeña idea que he tenido a lo largo de la trayectoria del culto. Puede que llevemos mucho tiempo en la iglesia. Puede que conozcamos muy bien la doctrina de la salvación, que conozcamos mucho de escatología de los últimos tiempos, que sepamos de los profetas, puede que sepamos muchísimas cosas. Puede que no faltemos a un culto. Puede que incluso leamos la Biblia todos los días e incluso seamos capaces de orar todos los días, aunque sea 2, 3, 4, 5 minutitos. Nuestra confianza está puesta en que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros y que resucitó de los muertos. Cuando nos presentemos delante del Señor, el único argumento que va a tener validez es que el Señor Jesús pagó por mis pecados y me dio una nueva vida. Todo lo demás no vale nada. Y Pablo lo dice. Fariseo de fariseo, benjamita, criado de esta manera, sé mucho. Todo lo tengo por basura, solo por conocer al Señor Jesucristo. Él es suficiente para nuestras vidas, no hace falta nadie más. Y el versículo 17, final, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Y este versículo que compromete a una persona que esté aquí delante predicando y nos compromete a cualquiera que hable de la palabra del Señor, nos pone algunos detalles. Medrar, utilizar la palabra para mi beneficio, para cambiar mi estatus, para progresar y tener un nivel, ser apreciado, pero sobre todo para sacar dinero. Para sacar dinero. ¿Y cómo se hace? Pues se hace de forma que yo cojo la palabra de Dios para disfrazar y vestir mis charlas motivacionales, en donde te digo que tú vales mucho, en donde te digo que tú eres especial, en donde te digo que tú puedes hacerlo, puedes conseguirlo, y lo visto con 2 o 3 versículos que me ayuden a reforzar eso. Y de esa manera, les aseguro, y lo podemos ver, que las iglesias se llenan todos los domingos. Y se recogen unas ofrendas increíbles. Pero el objetivo no es falsificar la palabra de Dios, sino predicarla tal como es, si gusta bien, si no gusta también. Dice, sino que con sinceridad. Y aquí vienen estas 3 cosas. De parte de Dios, siendo encargado por el mismo Dios, es nuestra responsabilidad. Segundo, que a mí me impresiona, delante de Dios, a mí me hace imaginar al Señor sentado aquí, en una de estas sillas, siendo el primero que está escuchando lo que estamos diciendo. Delante de Dios, dice, nuestra posición, nuestro lugar, el idioma en el que hablamos es en Cristo. Hablamos en el Hijo. Que el Señor nos ayude, que Él nos ayude a vivir, a distinguir, a experimentar, a ser prudentes, sensatos y sobre todo a vivir una verdadera vida cristiana de iglesia, una verdadera vida de iglesia.